El multimillonario de Austin se quedó paralizado. Tu imperio es una mentira, susurró la mujer que limpiaba el suelo. La reunión en el piso 52 de la Torre Frost, en pleno corazón de Austin, Texas, no era una junta cualquiera. Afuera, el calor de Texas golpeaba los cristales, pero adentro el aire acondicionado mantenía una frialdad sepulcral. Julian Bain, el CEO más joven y agresivo del sector tecnológico, estaba a punto de firmar el contrato que lo convertiría en el hombre más poderoso del estado. Tenía todo bajo control. O eso creía él. Mientras Julian gritaba órdenes a sus subordinados, una mujer con un uniforme gris desgastado entró en la sala de juntas. Llevaba un cubo de agua y una mopa. Era la lavandera, la mujer encargada de que los suelos de mármol de la empresa Bain Nexus brillaran como espejos. «Lárgate de aquí», rugió Julian sin siquiera mirarla a la cara. «Estamos en medio de la negociación del siglo. No quiero ver a nadie del servicio hasta que hayamos firmado». La mujer se detuvo en seco. Sus manos, curtidas por el trabajo duro, apretaron el mango de la mopa. No bajó la cabeza. Miró directamente a los ojos del hombre que acababa de humillarla frente a los inversores más importantes de Houston y Dallas. «Señor Bain», dijo ella con una voz que cortó el aire como un cuchillo, «le sugiero que baje el tono, porque este edificio, la empresa y hasta la silla en la que está sentado no le pertenecen». La risa de Julian fue nerviosa, pero cargada de veneno. «Seguridad, saquen a esta loca de mi oficina». Pero ese no era el verdadero problema. El verdadero problema es que los guardias de seguridad, hombres que Julian mismo había contratado, no se movieron. Lo que pasó después lo cambió todo. La mujer dejó caer la mopa. Se quitó el distintivo de limpieza y lo lanzó sobre la mesa de cristal de $10,000. En el carnet no ponía servicio de limpieza. Tenía un sello dorado con el escudo original de la familia fundadora. Hace 20 años, en un pequeño taller de Plano, Texas, un hombre fue traicionado por su propio socio, comenzó a decir ella mientras los inversores empezaban a murmurar. Ese hombre murió en la miseria, pero dejó una cláusula de hierro en el registro de la propiedad de Texas. Julian sintió que el sudor empezaba a empapar su camisa de seda. Él conocía esa historia. Era la historia que había intentado enterrar bajo capas de abogados y sobornos, pero nunca imaginó que el pasado volvería con un uniforme de limpieza. «¿Usted cree que heredó esta empresa?», continuó la mujer acercándose a la cabecera de la mesa. «Pero usted solo es un administrador temporal. Yo soy Elena Stelling, la verdadera dueña de cada ladrillo de este lugar». El silencio fue absoluto. Los inversores se miraron entre sí. Si esto era cierto, el contrato que estaban a punto de firmar no valían y el papel en el que estaba impreso. Julian intentó recuperar el control de «esto es un montaje», gritó, golpeando la mesa. «Llamen a la policía de Austin ahora mismo. Esta mujer es una impostora». Pero Elena no se inmutó. Sacó un sobre negro de su bolsillo. «Llama a quien quieras, Julian. Pero antes de que lleguen, deberías explicarles a tus socios por qué hay una transferencia de $50 millones saliendo de la cuenta de la empresa hacia una cuenta privada en las Islas Caimán, realizada hace exactamente 10 minutos». Y ahí fue cuando todo empeoró. La pantalla gigante de la sala de juntas, que mostraba los gráficos de crecimiento de la empresa, de repente se puso en blanco. Un código rojo empezó a parpadear. El sistema de seguridad de Bain Nexus se estaba bloqueando. Alguien desde afuera estaba tomando el control total de la infraestructura digital. «¿Qué has hecho?», susurró Julian con el rostro pálido. «No he sido yo», respondió Elena con una sonrisa gélida. «Has sido el verdadero heredero, el que creíste que habías eliminado en aquel accidente en la carretera estatal de San Antonio». La presión en la sala era insoportable. Los medios de comunicación, apostados a las afueras del edificio, esperando la noticia del gran acuerdo, empezaron a recibir notificaciones en sus teléfonos. La filtración era masiva. El secreto mejor guardado de la élite de Texas estaba saliendo a la luz en tiempo real. Julian sabía que, si perdía esta batalla, no solo perdería el dinero, perdería su libertad. Su decisión de echar a la lavandera había sido el detonante de una trampa que llevaba años preparándose. Pero el escándalo apenas estaba comenzando. Elena se acercó al oído de Julian y le dijo algo que nadie más pudo escuchar. Algo que hizo que el hombre más fuerte de la tecnología se derrumbara en su silla, sin aliento. «No solo vengo por la empresa, Julian. Vengo por lo que guardas en el sótano de tu mansión en Westlake». Julian sintió que el mundo desaparecía bajo sus pies. Nadie sabía lo del sótano. Nadie, o eso pensaba él hasta ese segundo. La traición no venía de afuera, venía de lo más profundo de su propia sangre, mientras los inversores abandonaban la sala a toda prisa, temiendo verse involucrados en un fraude federal. Julian se quedó solo con la mujer que acababa de destruir su vida. «¿Quién eres realmente?», preguntó él con voz rota. Elena caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de Austin, donde el sol empezaba a ponerse. «Soy la razón por la que vas a pasar el resto de tus días recordando este momento. Pero si crees que esto es lo peor que puede pasar hoy, te equivocas». En ese instante, el ascensor privado de la oficina se abrió. Las puertas se deslizaron suavemente. Dentro, un hombre con un traje impecable y una cicatriz que le recorría media cara salió con un maletín en la mano. Julian se llevó las manos a la cabeza. Era imposible. Ese hombre debería estar muerto. «Hola, hermano», dijo el recién llegado con una voz que parecía venir de la tumba.
la situación en la oficina de Texas había escalado a un punto sin retorno. La policía ya estaba en el lobby, las acciones de la empresa caían en picado y el secreto del sótano estaba a punto de ser revelado ante las cámaras de televisión nacional. Pero cuando Elena abrió el maletín que traía el hombre de la cicatriz, se quedó helada. Lo que había dentro no eran documentos, ni dinero, ni pruebas del fraude, era algo mucho más peligroso. Algo que vinculaba a Julien con una de las familias más poderosas y oscuras de todo Estados Unidos. Una revelación que no solo destruiría a una empresa, sino que podría derribar a un gobierno entero. Elena miró a Julien, luego al maletín, y finalmente a la cámara de seguridad que estaba grabando todo en vivo para un destinatario desconocido. Esto no estaba en el plan, murmuró ella por primera vez con miedo en su voz. Pero ya era demasiado tarde para detener la transmisión. El mundo entero estaba viendo lo que había dentro de esa oficina en Austin, y la verdadera pesadilla estaba a punto de cruzar la puerta, porque cuando el archivo principal del maletín se proyectó en la pantalla, el nombre que apareció en la cabecera no era el de Julien, era el de alguien que nadie se atrevía a mencionar en Texas, y en ese momento las luces de todo el edificio se apagaron por completo. La oscuridad en el piso 52 de la Torre Frost era total, pero el silencio era aún más aterrador. En Austin, Texas, las luces de la ciudad seguían brillando afuera, pero dentro de Bay Nexas el tiempo se había detenido. Julien, Elena y el hombre de la cicatriz eran sombras en una oficina que se había convertido en una jaula de cristal. El hermano muerto sonrió en la penumbra, el sótano nunca fue el final. Susurró mientras las sirenas se acercaban. El generador de emergencia se encendió con un zumbido sordo, bañando la sala en una luz roja de advertencia. El nombre que parpadeaba en la pantalla gigante, el nombre que Elena no esperaba ver, era el del actual gobernador de Texas. No era solo un fraude corporativo, era una conspiración estatal que involucraba licitaciones de infraestructuras críticas y bases de datos militares. ¿Crees que esto se trata de dinero, Elena?, dijo Márquez, el hermano que Julien creía haber asesinado en aquella carretera de San Antonio. Julien no es el cerebro, él solo es el chivo expiatorio que el gobernador eligió para limpiar el rastro de sangre. Julien intentó abalanzarse sobre el maletín, pero Márquez fue más rápido. Lo apartó de un golpe seco, proyectando una autoridad que Julien nunca poseyó. Pero ese no era el verdadero problema. El verdadero problema era que, afuera, un equipo de operaciones especiales no identificado estaba descendiendo desde helicópteros hacia la azotea del edificio. No venían a arrestar a nadie, venían a borrar las pruebas. Tenemos 3 minutos antes de que este piso sea sanitizado, dijo Márquez, mirando su reloj táctico. Elena, si realmente eres la dueña de esta empresa, tienes que autorizar el protocolo de autodestrucción de los servidores. Ahora. Julien se rió de forma histérica, sentado en el suelo. Si lo hace, perderá todo. El edificio, la marca, los miles de millones. Elena, no lo escuches. Lo que pasó después lo cambió todo. Elena no dudó. Caminó hacia la terminal principal, pero no usó una contraseña. Colocó su mano sobre un escáner biométrico oculto bajo la mesa de mármol. El sistema reconoció su ADN instantáneamente. Ella no era solo una heredera. Ella era la arquitecta original del sistema. Nunca quise el dinero, Julien, dijo Elena, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Quería la verdad sobre lo que le hicieron a mi padre en ese taller de plano. De repente, una explosión sacudió las ventanas. El equipo táctico había entrado por el piso superior. El estruendo del vidrio rompiéndose resonó por todo el vestíbulo de la torre. La presión externa de los medios y del gobierno estaba a punto de colapsar sobre ellos. Ya casi está, gritó Márquez, desenfundando un arma. Elena, el archivo del sótano de Westlake, transmítelo ahora. Ese archivo contenía las grabaciones de las reuniones secretas donde el gobernador y Julien planeaban el accidente de Márquez y la absorción ilegal de tierras en el sur de Texas. Era la bomba atómica política que Texas nunca olvidaría, transmitiendo al 100%, anunció la voz sintética del ordenador. Y ahí fue cuando todo empeoró. La puerta de la oficina voló por los aires. 3 hombres con cascos negros y rifles de asalto entraron apuntando. Julien se levantó gritando, soy yo, soy Julien Bain, ayúdenme. Pero los hombres no venían por él. El líder del equipo levantó la mano y dio una orden clara, objetivo Stelling confirmado. Eliminen a los testigos. Julien se quedó helado al comprender que él también era un testigo. Su lealtad al poder no le había servido de nada. En el mundo de los secretos de Texas, un CEO caído es solo un cabo suelto de abajo, gritó Márquez, abriendo fuego para cubrir a Elena. La oficina se convirtió en un campo de batalla. Elena se arrastró hacia el maletín, pero no para salvarse ella. Introdujo una memoria USB de última generación y descargó la llave maestra, el único código capaz de desbloquear las cuentas congeladas del gobernador. Márquez, vete, gritó Elena. Lleva la prueba a la prensa en Dallas. Si nos quedamos aquí, nadie sabrá la verdad. Pero cuando Márquez miró a su hermana, vio que ella no planeaba moverse. Estaba herida. Un fragmento de cristal le había cortado el costado durante la entrada de los soldados. No te dejaré, rugió Márquez. Ya lo hiciste una vez en San Antonio, respondió ella con una sonrisa triste. Esta vez, salva lo que queda de la familia.
Con un esfuerzo sobrehumano, Márquez saltó por el hueco del ascensor de servicio, desapareciendo en la oscuridad justo cuando una granada cegadora explotaba en la sala. Conclusión: el sol salió sobre Austin al día siguiente, pero la ciudad ya no era la misma. La Torre Frost estaba acordonada por el FBI, no por la policía local. Julian Bain fue encontrado en estado de shock, esposado a su propia silla, balbuceando sobre un sótano que nunca existió. Elena Stelling había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo su uniforme de limpieza manchado de sangre en el centro de la sala. Esa misma tarde, todos los televisores desde El Paso hasta Galveston interrumpieron su programación. Mark Stelling, el hombre que el mundo daba por muerto, apareció en un video grabado desde una ubicación secreta. Detrás de él, los archivos del maletín se desplazaban en pantalla: contratos ilegales, confesiones de asesinato y la lista completa de sobornos del gobernador. El imperio de Bain Nexas se desmoronó en cuestión de horas. El gobernador presentó su renuncia inmediata antes de ser detenido por agentes federales. En un pequeño café de Terlingua, en el rincón más remoto de Texas, una mujer con una gorra baja y un vendaje bajo la camisa pagó su café con un billete de $100. Miró las noticias en la televisión colgada en la pared y sonrió levemente. La lavandera había terminado de limpiar. El suelo de Texas finalmente estaba impecable, pero el precio había sido quemar todo el edificio hasta los cimientos, mientras se subía una camioneta vieja y se perdía en el desierto. Un mensaje llegó a todos los teléfonos del estado: la verdad siempre sale a la luz, incluso bajo el mármol más caro de Austin. La historia de los Stelling había terminado, pero la leyenda de la dueña que regresó como sirvienta viviría para siempre en los susurros de cada rascacielos de Texas.